Cuando los profesores empezamos a trabajar con nuestra cualificación, no solamente a nivel de maestría, sino a nivel de educación continua, generalmente una de nuestras preocupaciones es hacer mejor nuestra labor de enseñantes. Y aparte de preguntarnos qué enseñar, qué es lo que deberíamos enseñar hoy en términos de estas nuevas necesidades que demanda el siglo XXI, la sociedad del aprendizaje, de la información, de la inteligencia y del conocimiento, también nos preocupa el cómo enseñar, las metodologías. Nosotros podemos hacer una síntesis de toda una serie de documentos que hablan de estas inquietudes de docentes y generalmente se concluyen cosas muy similares. Por ejemplo, ¿qué es lo que se puede enseñar independientemente de la época? Generalmente nosotros asumimos que se enseñan contenidos, entendiendo contenido como aquellos de tipo procedimental, declarativo, condicional, contenidos actitudinales o afectivos, operaciones que se puedan aplicar a la información para trabajar con ella, para procesarla. En este momento no estaremos hablando solo de contenido, sino también de enseñar habilidades. Hay enfoques de la enseñanza en relación con el qué para enseñar estrategias de elaboración, o sea, enseñar a pensar, enseñar a razonar, enseñar a que las operaciones intelectuales puedan ser utilizadas o aplicadas de una manera más eficaz. Y un cuarto tipo de contenidos de enseñanza que hace varias décadas empieza a ser relevante es enseñar a ser autorregulados. Es decir, enseñar a aprender para que el alumno aprenda a aprender. Esto es típico y muy común en la mayoría de los discursos contemporáneos, en los artículos, en las justificaciones de los proyectos de investigación. O sea, tenemos bastante claro qué es lo que hay que enseñar. Contenidos, habilidades, estrategias de elaboración, de razonamiento, pero también estrategias que nos permitan ser aprendices autónomos. Pero generalmente los profesores, los maestros, tenemos un repertorio reducido de estrategias. Aunque haya cada vez más amplitud de recursos mediadores, las estrategias realmente se reducen muchas veces a unas pocas categorías. Esto que lo quiero ilustrar con una clasificación básica de tres grandes tipos de estrategias que son utilizadas por la mayoría de los profesores o de los maestros, tanto en los niveles de escolaridad básicos como en la educación superior. Un primer tipo de estrategia que es una didáctica basada en la exposición. De hecho, yo estoy realizando en este momento una exposición. Otra de las formas dentro de este sistema de categorías de cómo enseñamos es cómo enseñamos con preguntas orientadas al dato, a la información objetiva. Y un tercer grupo de estrategias son aquellas con preguntas dirigidas al razonamiento. En el mejor de los casos combinamos los tres tipos de categorías, los tres tipos de estrategias. En el primer caso hay unas ventajas y unas limitaciones. O sea, ¿cuándo aplica una didáctica basada en la exposición? Esa es una de las habilidades que el profesor debe tener. Un profesor que presenta un contenido, lo describe, lo explica y entrega tareas para que los estudiantes las realicen, realmente está generando una interacción mínima con el aprendiz. Un profesor que plantea interrogantes y que busca que los estudiantes reaccionen en forma de datos o de respuestas correctas, y el rol del profesor es afirmar o negar, genera una interacción limitada. Pero un educador que en lugar de solo exponer y preguntar orientado a los datos, orienta al razonamiento, plantea el debate, su reacción puede ser dirigida a comentar, a afirmar o a promover la ampliación. De esta manera, la interacción con los contenidos de aprendizaje es más intensa. Hay muchos documentos que nos hablan sobre qué tipo de operaciones deben promoverse cuando se enseña. Operaciones intelectuales que permiten que el estudiante manipule y procese y haga labores distintas con la información, transformando de esa manera el contenido, contextualizándolo y alcanzando metas o dominios que pueden ser los esperados por el profesor o los que son del interés del estudiante.
También estas operaciones y estas metas dependen de las condiciones personales del que aprende. Hemos tratado de definir qué son estrategias de aprendizaje. Una estrategia de aprendizaje es un estilo de acción del estudiante y está desarrollado sobre la base de una creencia o de las creencias, de los sistemas de creencias y de las experiencias que el estudiante tiene o que el aprendiz tiene. Algunas de estas estrategias son clasificadas por Dan Serow como estrategias primarias y otras como estrategias secundarias o de apoyo. Las estrategias primarias van dirigidas a la comprensión y a la retención. También pueden ir dirigidas a la recuperación, a la evocación y a la utilización de la información. Otras estrategias pueden ser orientadas hacia la planificación. Estas estrategias son de apoyo, son quizás las menos utilizadas por los maestros. Estrategias que fomenten la motivación y la mantengan y que faciliten el aprendizaje autónomo, y estrategias de verificación de logros por autoevaluación. Es decir, la idea es ir transitando de aplicar estrategias primarias a aplicar estrategias de apoyo. No es lo mismo una estrategia de aprendizaje que una estrategia de enseñanza. Las estrategias de enseñanza son las técnicas combinadas con un formato o un modelo utilizado por los docentes, por los maestros, para propiciar un determinado aprendizaje. Generalmente, de la estrategia de enseñanza o pedagógica van interiorizándose en los alumnos lo que van a constituir su repertorio de estrategias de aprendizaje. Es decir, que el modelo de cómo el profesor enseña se constituye en una pauta para que el alumno aprenda. Muchas formas pueden ser adoptadas para presentar los contenidos. Generalmente uno puede presentar los contenidos por exposición o por interrogación, pero puede haber otras formas alternativas de presentar la información. A lo que nos está llamando este siglo XXI demandante, totalmente desafiante, sobrecargado de información, es que los estudiantes puedan tener formas de presentación secundarias, rutas, hipertextos, que permitan además disponer contextos distintos para usar lo que se aprende. En este esquema, que aparece también como imagen en su escenario de plataforma del curso, aparece una síntesis propuesta por Frida Díaz Barriga como clasificación de diferentes tipos de estrategias pedagógicas. Si ustedes observan, hay estrategias de presentación, que son formas de presentación primaria, de representación, que obligan a que el estudiante traslade de un formato a otro los contenidos y en ese proceso piense, razone, elabore y que le imprima su estilo de aprender. Estrategias de activación, que influyen realmente sobre la forma como el estudiante controla su propio comportamiento y es capaz de elaborar sus propias metas. Estrategias de diseño, que le ceden espacio al alumno y no solo al maestro, para que se generen propuestas, preparen bitácoras, generen sus propios protocolos. Estrategias de organización e interacción, que van orientadas al aprendizaje colaborativo. No hay un límite sobre las estrategias pedagógicas. Dependiendo de la comprensión que tengamos nosotros de los principios de aprendizaje mediado, intencionalidad, reciprocidad, trascendencia, mediación del significado y todos los demás 12 criterios que ha planteado Feuerstein y que Tebar además nos los operacionaliza a través de un sistema llamado el perfil del profesor mediador, nosotros podemos generar combinaciones. El límite es la creatividad. Hoy tenemos nosotros a nuestra disposición muchos tipos de ambientes y ambientes convencionales, frontales, donde el profesor explica el contenido, entrega materiales analógicos, documentos para la lectura, en el mejor de los casos previamente editados, analizados, con guías de apoyo. Ambientes virtuales donde existe la presencia del profesor, pero mediada por una plataforma tecnológica, como un ejemplo, lo que estamos nosotros realizando o intentando realizar con esta modalidad de trabajo en el curso de mediación cognitiva y estrategias pedagógicas. Ambientes duales donde se matiza el contacto a través de las plataformas con momentos cara a cara, síncronos. Y de hecho eso nos invita a que los maestros
asumamos roles distintos para los cuales nos debemos preparar. Nosotros podemos ser conferencistas en una clase frontal, orientadores o tutores en un encuentro mediado por plataforma o por recursos de comunicación, por medios de comunicación. Podemos actuar como instructores a través de guías de trabajo, podemos generar espacios de diseño de ambientes de aprendizaje e invitar al diseño, ser diseñadores. Podemos actuar como monitores, como asesores o como pares expertos. En todo caso, lo que nos debe quedar claro para que nos animemos a empezar a hacer transformaciones o a profundizar aquellas que ya hemos venido realizando, ampliando nuestros roles, es que lo importante hoy es propiciar el desarrollo de pensamiento en los estudiantes, el desarrollo de la capacidad de aprender por sí mismos, el desarrollo de habilidades para comunicar, interactuar y colaborar, y todo ello generando un tipo de competencias que les permita trabajar con distintas representaciones y usar todos los recursos que estén disponibles para mejorar la capacidad de representación y de comunicación de sus procesos cognitivos, para que el maestro realmente tenga acceso a aquellos cambios en la estructura mental, conceptual, desde lo que entendemos por modificabilidad cognitiva estructural. Un profesor hoy debe llevar a sus estudiantes a niveles de pensamiento superior, a desarrollar la capacidad metacognitiva y además de eso generar en el aula y en sus instituciones lo que llamamos una cultura del aprendizaje. Una cultura en que en lugar de hacer énfasis en el nivel de contenidos y en la enseñanza de conceptos, hacia un nivel de investigación donde los estudiantes puedan descubrir, inventar, crear, recorrer el camino de su aprendizaje y maduración, interesándose de manera amplia por distintos fenómenos, generando preguntas valiosas, buscando significados y construyendo teoría. Es decir, pasar de un nivel de la resolución de problemas basados en los datos hacia un nivel de la justificación y de la búsqueda de evidencias para comprender, y a un nivel de la investigación y la creación. Esta propuesta es una propuesta de Simmons y Perkins, que nos dicen que cualquier disciplina consiste más que solo hechos y habilidades, porque las disciplinas no son estáticas. De pronto hemos creído que todas las disciplinas son las generadoras de los contenidos que se aprenden en la escuela o en la universidad, pero la ciencia se desarrolla y avanza precisamente cuando tenemos gente formada, no solamente para consumir las cosas que ya están construidas, sino para generar nuevas construcciones. Eso es lo que denominamos conocimiento de orden superior. El camino hacia la autonomía está planteado por Brockett desde el 93 como el aprendizaje autodirigido, donde los individuos asumen la iniciativa, al principio con ayuda de los demás, luego sin ayuda, formulan sus propias metas, conocen cuáles son sus debilidades de aprendizaje, identifican qué recursos necesitan, qué ayuda necesitan y la buscan, y organizan sus espacios personales para aprender. Un mediador, entonces, tiene algunas cosas que hacer para constituirse de verdad en un facilitador, en un mediador, un profesor de nuestro tiempo. Puede introducir los temas, compartir sus modelos, compartir sus preguntas y suscitar preguntas de los estudiantes. Puede intervenir directamente, puede guiar socráticamente, debe monitorear el aprendizaje y debe tomar decisiones con respecto a lo que va encontrando en relación con la maduración de los procesos de sus estudiantes. Esa cultura del pensamiento y del aprendizaje lleva realmente a enseñar a pensar, a enseñar a aprender y lograr que los estudiantes se autorregulen, que los estudiantes utilicen, y nosotros también, un lenguaje del pensamiento, que haya un monitoreo de su propio proceso mental, que puedan transferir lo aprendido a diferentes situaciones, ese es el esquema de competencias, y que tengan un espíritu estratégico. De esta manera, profesores y alumnos somos aprendices. Un profesor mediador es un aprendiz que debe aprender a aprender para poder enseñar mejor, con mejor calidad, que debe dominar la didáctica de su disciplina y dominar también los contenidos básicos de su disciplina, que debe ser consciente que su manera de entender como profesor puede afectar la manera de enseñar,
y que es responsable además de la forma como los estudiantes perciben lo que le enseña. Un profesor debe distinguir qué es estudiar para enseñar y qué es estudiar para aprender y mantenerse como un aprendiz activo, para poder entonces regular y evaluar su actividad de enseñanza, establecer relaciones entre lo que enseña y cómo lo enseña y mejorar toda la capacidad didáctica y mediadora a lo que nos está llamando esta época de la sociedad del aprendizaje y del conocimiento. Se requiere entonces que los maestros ganemos eficiencia en nuestros propios procesos de pensamiento, que podamos tener un dominio del saber que pretendemos enseñar y un manejo creativo de los recursos que tenemos a nuestra disposición para propiciar mejores interacciones.